En el Congreso de la República, el tema que concentra los afanes y preocupaciones de los distintos grupos parlamentarios es la manera en que se van a repartir las comisiones y las presidencias de esos grupos de trabajo. Hay especial interés, como siempre, por las comisiones de Fiscalización y Constitución, sobre todo en este último año del mandato congresal. Patricia está con la congresista Cecilia Chacón, de Fuerza Popular. Así es, Armando, gracias por el pase y por la presentación. Efectivamente, Cecilia Chacón nos acompaña esta mañana y con ella vamos a ver cuáles deberían ser los consensos a los que se deben llegar el día de hoy. Porque no se trata de que esto se convierta en una batalla campal. Ceci, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sino se trata de que se llegue a una repartición justa, ¿no es cierto? También muchas veces se ha hablado de que sería interesante que no se estén repartiendo comisiones cada vez que hay cambios de presidente del Congreso, sino que, como en otros países, uno asume una comisión hasta el final del mandato y se vuelve especialista un poco en ese tema, pero esa todavía no es nuestra realidad, ¿no? Bueno, de alguna manera sí, porque los acuerdos a los que se llegó desde un principio, cuando se iniciaron estos años de legislatura en el 2011... Se han respetado, ¿no? Se han respetado las presidencias que se asumieron en un primer momento. Los cambios ahora se dan no por cambio de mesa directiva porque esté en manos de la oposición, sino que lamentablemente Gana Perú ha perdido prácticamente a 17, si no me equivoco, y seguimos contando, de congresistas en su bancada. Y según el reglamento del Congreso, el número de presidencias depende única y exclusivamente del número de congresistas que tiene cada fuerza política. Por lo tanto, como ellos cada vez son menos, entonces le corresponden menos presidencias, y Dignidad y Democracia, que es la bancada que más ha aumentado, le correspondería la presidencia que ellos dejan. Entonces aquí es una responsabilidad única y exclusiva de la falta de liderazgo que han tenido tanto el presidente de la República como la presidenta del partido, que es la señora Nadine, de haber pues hecho que en tropel salga todo el mundo de su bancada y se hayan ido a otra, ¿no? Claro, porque lo que le tenemos que recordar a todos nuestros televidentes es que la asignación de comisiones tiene que ver con el número de representantes que cada uno tiene en el Congreso, ¿no es cierto? O sea, no importa si tú pierdes la presidencia del Congreso, pero sigue siendo mayoría, te correspondería lo mismo que tenías antes, ¿no? Así es, totalmente. Entonces aquí de lo que se trata es de números, de proporcionalidad, y eso lo establece claramente el reglamento, ¿no? Ahora, el nuevo vocero del nacionalismo nos contaba ayer que ellos sí esperaban que se respetaran los acuerdos iniciales. O sea, que ahí hay una especie de doble lectura, ¿no es cierto? ¿Cuál es el acuerdo inicial según él? O sea, es que una vez más, aquí ¿de quién es la responsabilidad de perder una comisión? ¿De la oposición, de los que estamos en las otras bancadas, o de su bancada que no ha sido capaz de retener a sus congresistas? Discusión que veremos hoy día por lo pronto en el Congreso, y se tendrá que llegar tarde o temprano a una conclusión que satisfaga por lo menos a la mayoría. Y además que justamente has dicho la palabra clave, la mayoría. En el Congreso todos son pesos y contrapesos que se traducen a través de votación. Yo le recuerdo al congresista portavoz de Gana Perú que el primer año también fui portavoz en esa ocasión, cuando se vieron quiénes iban a presidir las comisiones, y era una tradición, y siempre se hizo así, que la segunda bancada en número, que era la de Fuerza Popular, primero escogía qué presidencia quería Gana Perú, porque era la mayoría en ese momento, luego la segunda fuerza, que así hacia abajo. Sin embargo, todos los partidos se juntaron, votaron para que no sea así, y simplemente nos dejaron todas las comisiones que ya nadie más quería, lo cual igual nosotros asumimos porque obviamente creemos que todas las comisiones son importantes, pero lo que pasa es que parece que ahora la memoria es frágil, ¿no? Entonces de lo que depende es de los votos, ¿no? ¿Ustedes están dispuestos a asumir qué comisiones en esta nueva... no vamos a usar la palabra repartija, en esta nueva distribución? Lo que pasa es que nosotros fuimos claros desde un principio que no estamos exigiendo absolutamente nada por apoyar a Luis Iberico en la mesa directiva y a los demás miembros, cosa que es verdad. Nosotros vamos a mantenernos con nuestras 7 comisiones, no vamos a exigir absolutamente ningún cambio, no vamos a exigir la presidencia de ninguna comisión especial, ni vamos a hacer absolutamente nada. A criterio de ustedes, entonces, ¿quién debería tener fiscalización? Porque que no le reclamen para ustedes no quiere decir que no esperen que fiscalización y Constitución cambien de timón en estos momentos. Mira, nosotros creemos que fiscalización
debería de quedarse en manos de Solidaridad Nacional. Tanto el congresista Ceballos como el congresista Rondón, que las han presidido anteriormente, creemos que han hecho un buen trabajo. Son tal vez los dos perfiles más serios de Solidaridad. Así es, ¿no? Han hecho un trabajo serio, han hecho han informado bastante bien, se han comportado, se han manejado con moderación. Por lo tanto, nosotros no creemos que deba de cambiar de manos. Ya lo hemos dicho, ¿no? Y eso al parecer ha hecho que los otros partidos digan, bueno, ya entonces que se quede en manos de Solidaridad, porque claro, nosotros una vez más representamos la mayoría de los votos dentro del Parlamento en estos momentos. ¿Y Constitución? Pero sí creemos que tanto Constitución o Inteligencia son comisiones que deberían de pasar a manos de la oposición. ¿Y por qué? Porque en el caso de Constitución lo que se tiene que ver básicamente y de manera urgente es el tema de la ley de partidos políticos, las reformas electorales, ¿no? Las reformas electorales, y hay muchos temas que se han quedado en el tintero. El mismo presidente Ollantumala siempre ha criticado a la comisión, presidencia, ellos mismos y la presidencia del Congreso, porque no ha sido lo rápido que debía de ser. Entonces, en un año electoral donde vemos pues que lamentablemente este gobierno no ha tenido el liderazgo suficiente como para poder llevar estas reformas adelante, creemos que es importante que los pueda tener la oposición. Y en el caso de la Comisión de Inteligencia, bueno, la DINI, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, ha sido una comisión complicada, ¿no? Así es. Y creo que esta comisión lo que ha hecho es entorpecer las investigaciones, no permitir que efectivamente se investigue y se llegue a la verdad en cuanto al tema de la DINI. Y ahora tenemos pues también leyes que se están dando a través de las facultades legislativas, como la del geolocalización, que nos hace pensar que podría ser mal utilizada y habría que fiscalizarla muy de cerca. Entonces sí creemos... Más por un tema de control político, digamos. Por supuesto, ¿no? Entonces creemos que en estos momentos la Comisión de Inteligencia no debería de ser presidida por Gana Perú. Cecilia, aprovecho para hacerte una pregunta que me parece importante en la versión del fujimorismo, aunque probablemente todavía no tengan una posición oficial, y son las investigaciones que se están siguiendo por los casos de corrupción en Brasil, que afectan a varios gobiernos, por lo menos alcanzan dentro de la investigación el gobierno de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Es curioso porque son actores políticos importantes, el fujimorismo no entra porque todas estas negociaciones son posteriores y sí podría ocurrir dos cosas, o que el tema se investigue seriamente, que es lo que todos pedimos, o que el tema sea utilizado políticamente para tirarse barro en la campaña de un lugar a otro y que finalmente no lleguemos, como pasa muchísimas veces, a ninguna conclusión con responsables. Sí. ¿Qué va a pasar? Porque ojo que el fujimorismo tiene un tremendo tema entre manos que afecta a casi todos menos a ellos. A nosotros, ¿no? Sí, es verdad, pero hay que actuar con responsabilidad, ¿no? Aquí no se trata de tirar barro con ventilador a todo el mundo en una campaña electoral donde las ideas, las propuestas y no necesariamente los ataques. El fujimorismo sabe mucho de eso, siempre se han dedicado a atacarnos, siempre se trae a colación muchísimas cosas y nosotros hemos respondido y seguiremos respondiendo. Pero no nos olvidemos que hay una gran diferencia entre los ataques totalmente infundados o fundados en mentiras y una investigación seria. En este caso, la investigación viene del Brasil. No está todavía en el Perú, o sea, no se podrá decir de que se está sacando el tema por un tema electoral, porque esto está la información pasando, que hasta ahora se ventila es casi toda de fuera. Así es de Brasil. ¿Y por qué? Porque hay colaboradores eficaces que han mencionado a los diferentes mandatarios o agentes de los diferentes gobiernos donde se habrían dado sobornos para determinadas obras. Y eso se tiene que investigar de todas maneras. Le caiga a quien caiga. Le caiga a quien le caiga, pero con seriedad, porque por ejemplo ahí sale una foto de algunos exministros o excongresistas, qué sé yo, con diferentes presidentes, y una foto con una persona o una reunión que te piden y que la das, no significa pues que tú seas cómplice o hayas cometido un delito. No, pero sí hay que investigarlo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que estamos ante un caso de corrupción de Estado, sí, claro, de proporciones enormes, claro, y con modelos que aparentemente se habrían replicado en todos aquellos lugares donde hubo inversión brasileña. Por supuesto, lo hay que investigar, incondicional, ¿no? Hay que investigar, todas las denuncias se tienen que investigar. Existe la posibilidad, yo creo, de que se pueda hacer una comisión investigadora en el Congreso. O sea, esto es bastante grave y, como bien has dicho, implica a muchos gobiernos, pero algo serio, ¿no? No algo que trate de ser utilizado en campaña para dañar honras,
para dañar a los candidatos, no solamente a la presidencia, sino también al Congreso. Viene también una campaña congresal y por lo tanto creo que debemos de demostrar seriedad en este tema, ¿no? Construyamos y no destruyamos, con propuestas, esa es la idea. Lo que tal vez no deberíamos permitirnos como peruanos es entrar a un proceso electoral en el que pudiera salir elegido cualquiera que no ha aclarado lo suficiente estos temas, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando de temas personales, ni siquiera de corrupciones menores, gravísimo. Estamos hablando de un aparato de corrupción que por lo menos en Brasil tiene proporciones Yo creo que enormes. no se había visto una cosa así en el mundo, ¿no? Porque si bien es cierto, se han visto casos graves de corrupción específicos en los diferentes países relacionados a determinados gobiernos, yo al menos que recuerde, nunca había sido este pulpo gigantesco que había salido de sus fronteras. Además, con esta colusión entre gobierno y empresas, ¿no? O sea, en todo lo que es, además es un tema donde supuestamente las empresas privadas han tenido el aval de un gobierno, no solamente para cometer actos de corrupción en su país, sino en el extranjero. Esa es la novedad. Claro, de la primer tipo tenemos ejemplos a montones. Hay muchos, ¿no? Pero este tipo... Casi como una especie de maquinaria de corrupción. Una transnacional, ¿no? Es una corrupción transnacional que creo que no habíamos visto antes, de proporciones gigantescas, y que no solamente va a abarcar o debe de abarcar la investigación a los diferentes gobiernos, sino también gobiernos municipales. Lo que pasa no además nos olvidemos que han hecho obras también con gobiernos municipales. El problema es que si a eso le sumamos que siempre fue un rumor que las empresas, que el gobierno brasileño presionaba mucho para que sus empresas tuvieran las mejores condiciones, estamos hablando de una vulnerabilidad de soberanía muy grave, mucho más grave que simplemente un acto de corrupción. Porque es permitir que problemas gobierno... diplomáticos, así es, ¿no? así o sea, estamos viendo un tema de corrupción con implicancias diplomáticas. Así es. Porque estaríamos, como bien dices, ante una infiltración de un gobierno y presionando a otro gobierno para cometer estos actos, ¿no? Es terrible. Para que sus empresas hagan buen negocio. No, realmente creo que tienen que ser representados por su gobierno. Qué bueno que los gobiernos se interesen por sus empresas privadas, ¿no? Y que puedan generar riqueza tanto para el país que los alberga como para su país de origen, pero de manera transparente y sin cometer delitos, ¿no? Aquí ha habido sobornos, lavado de activos, en fin, que es lo que dicen las acusaciones, no lo digo yo, y esto tendrá que llegar hasta el final, obviamente. Sí, todavía estamos en una etapa demasiado preliminar de las informaciones, en eso coincido contigo, Cecilia, en que hay que profundizar más antes de empezar a acusar, pero que esto tiene que ser materia de investigación profunda, es un consenso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Y bueno, estaremos atentísimos a todo lo que ocurre en el Congreso a ver qué el pasa día las de hoy. cosas hoy día. Yo espero que todo se mantenga con tranquilidad, con seriedad, que logremos consensos en beneficio del país. Cambien el café por tacitas de valeriana el día de hoy. Les recomiendo. Un poquito de valeriana, y agüita de azar no vendría mal a nadie. Gracias, Cecilia. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa, tenemos una actualización de nuestros titulares y volvemos con más información para ustedes.